Muy buenos días con todos, buenas tardes ya. Quiero en primer lugar saludar a Insega y a mi buen amigo Alex Constantino por la invitación una vez más a este CONEDE de estudiantes de Derecho a nivel nacional. Y bien, en esta ocasión a mí se me ha encomendado hablar un tema que es bastante, vamos a decirlo, discutido, polémico, a raíz de la propia institución, ¿no? Los desafíos, ¿no? Los idas y venidas, los retrocesos, los avances y las cosas buenas y malas que tiene el precedente constitucional vinculante en el Perú. Bien, haciendo un breve repaso, tendría que empezar diciendo lo siguiente, ¿no? El precedente vinculante como institución no es nueva en el Perú. Todos sabemos que la Corte Suprema, por ejemplo, o los órganos administrativos también emiten precedentes vinculantes. El precedente vinculante específico en materia constitucional, el que emite el Tribunal Constitucional, se va a diferenciar de todos los demás precedentes vinculantes, tanto de la Corte Suprema o de cualquier otro organismo administrativo, por tener características muy especiales. Y todo esto empieza a raíz del Código Procesal Constitucional, dado en el año 2004. Todos sabemos que en el Estado constitucional de derecho, el Tribunal Constitucional y los jueces constitucionales en general tienen un rol protagónico. Ellos son los encargados de hacer de la Constitución una norma viviente y fiscalizar que cualquier otra norma inferior no vulnere la norma superior, la norma hecha por el constituyente, esto es la Constitución. Entonces, en ese marco protagónico propio de los estados constitucionales de derecho, los tribunales constitucionales tienen un rol muy especial, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece el Tribunal Constitucional aquí en el Perú? El Tribunal Constitucional, como todos sabemos, recién aparece con la Constitución de 1979. Y no se llamaba Tribunal Constitucional, se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. En la Constitución del 93 se le cambia el nombre y se le pone Tribunal Constitucional, puesto que Tribunal de Garantías era una cuestión bastante reiterativa. Es entonces a partir de la aparición del Tribunal Constitucional en que en nuestro país se hablaría de un auténtico Estado constitucional de derecho. Sin embargo, nosotros podemos hacer una crítica y un análisis al respecto. Si el Tribunal Constitucional en el Perú es el ente protagónico y a través de ese protagonismo concretiza el Estado constitucional de derecho, entonces sus sentencias son bastante importantes y relevantes porque permiten que a través de ellas se interprete de manera constante la realidad y se adecúe la Constitución. Sin embargo, nos hacemos una pregunta allí. ¿Qué sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, por ejemplo, nosotros podemos conocer o nosotros podemos saber y los jueces o cualquier otra autoridad o funcionario podría aplicar? Uno comienza a hacer una revisión y se va a dar cuenta que el Tribunal de Garantías Constitucionales en el año 79 apareció, pero nunca emitió una sentencia importante. Es como que si hubiera sido un organismo que hubiera quedado en el papel de la Constitución. Posteriormente aparece la Constitución del 93 con el golpe de Estado de Alberto Fujimori y se cambia de Tribunal de Garantías a Tribunal Constitucional. Desde la Constitución del 93 hasta el año 2001, cuando cae el régimen de Alberto Fujimori, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué sentencia del Tribunal Constitucional del año 93 al año 2001 uno puede discutir, uno puede analizar o uno puede aplicar en nuestros días? Y la respuesta es que no hay ninguna tampoco. Tal vez una por allí, la que le costó la cabeza a los 3 magistrados destituidos del tribunal cuando se opusieron en una sentencia de inconstitucionalidad a la reelección de Alberto Fujimori y la aplicación de la interpretación auténtica del artículo 112 que había hecho el Congreso de la República. Pero más allá de esa sentencia no existe otra. Entonces eso nos lleva a una reflexión. ¿Desde cuándo se podría hablar de un auténtico Estado constitucional en el Perú? El Estado constitucional de nombre aparece en la Constitución del 79, pero en realidad un auténtico Estado constitucional se vive recién a partir del año 2001, con la caída del gobierno de Alberto Fujimori y la emisión de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional que justamente se encargan de interpretar y adecuar la Constitución a la realidad.
Entonces, desde el 2001 hasta el 2017, podemos decir que solamente tenemos 16 años de Estado constitucional. Solamente 16 años. Por eso que también hay que entender que muchas veces el Tribunal Constitucional peruano se va a equivocar, y claro, se equivoca un montón de veces. Y es lógico que se equivoque, porque no podemos compararlo, por ejemplo, a tribunales o cortes que viven el Estado constitucional, que lo concretizan durante más de 50, 100 o hasta 200 años. Por ejemplo, la Corte Suprema Norteamericana, 200 años de historia constitucional. No pretendamos pues comparar al Tribunal Constitucional peruano con la Corte Suprema Norteamericana. Es abismal la diferencia en cuanto a años. Si nosotros lo ponemos al Tribunal Constitucional peruano comparándolo con tribunales constitucionales europeos, como el caso del Tribunal Constitucional alemán, o la Corte Constitucional italiana, o el mismo Tribunal Constitucional español, la diferencia es de 50 años y un poco más. Entonces es lógico, es razonable que nuestro Tribunal Constitucional todavía esté complementando, esté viviendo, esté aplicando, esté creando, esté construyendo el Estado constitucional, pero poco a poco y solamente a partir de 16 años nada más. Entonces, en ese marco de protagonismo del Tribunal Constitucional a través de sus sentencias, nace pues el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal, como bien sabemos todos, tiene una vigencia también reciente, año 2004. Y si de algo el Perú se puede jactar, es que el Perú es el único país en el mundo que tiene un Código Procesal Constitucional. Yo he estado hace poco en Paraguay, he estado en Colombia, he estado también en España, también como ponente, invitado, representando al Perú, con la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, a la cual pertenezco. Y justamente muchos profesores constitucionalistas se me acercaban por el tema de querer saber cómo así llegamos a un código procesal constitucional. Porque en la mayoría de países, inclusive europeos, las leyes constitucionales están dispersas. Hay una ley de amparo por ahí, hay una ley orgánica del Tribunal Constitucional por allá, hay una ley de habeas corpus por otro lado, como sucedía antes del código en el caso peruano. Y entonces a los extranjeros les llama mucho la atención que en el Perú tengamos un código procesal constitucional y en ese aspecto seamos los únicos en el mundo que tengamos una norma procesal constitucional que reúna todas las garantías constitucionales en un solo cuerpo normativo, ¿no? Entonces, cuando aparece el código, más allá de ser los únicos en el mundo de poseerlo, el código trae muchas novedades. Y entre esas novedades aparece pues el precedente vinculante, el artículo 7º del título preliminar del código. La pregunta sería, oye, ¿y antes del código el Tribunal Constitucional emitía precedentes? La respuesta es, tal cual como ha diseñado el precedente el Código Procesal el día de hoy, no. Lo que el Tribunal Constitucional emitía antes del Código Procesal Constitucional era lo que se denomina y se conoce ahora como jurisprudencia constitucional vinculante. Y entre jurisprudencia y precedente va a haber una diferencia en el caso peruano, porque el precedente vinculante tiene características muy singulares que lo hacen más asemejarse a una ley que a un verdadero precedente desde la concepción del derecho anglosajón. Porque el precedente es una creación del derecho anglosajón, no es una creación del derecho romano-germánico. Y en ese aspecto también hay que tener muy en cuenta eso. Es una institución que nosotros importamos, pero no de nuestra familia jurídica, sino de la familia jurídica del derecho anglosajón, del common law. Y también cuando se importa una institución que no es propia del derecho romano-germánico al cual nosotros pertenecemos, es lógico que también al principio no se pueda trabajar bien con la institución, porque no se le conoce. Y entonces tiene que tomar todo un tiempo para poderla entender en su real magnitud. Y a pesar del tiempo, es más, de repente no se le llega a entender completamente y se termina siendo una institución totalmente distinta de la institución original, como parece va camino nuestro precedente vinculante. Entonces, el precedente vinculante recién comienza a ser emitido por el Tribunal Constitucional a partir del año 2004 bajo la vigencia del Código Procesal Constitucional. El código en el artículo 7º del título preliminar, si ustedes lo abren, van a encontrar que dice textualmente lo siguiente.
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, señalando el extremo de su efecto normativo. Punto. Eso textualmente dice el artículo 7º del título preliminar del Código. Es decir, ahí el Código le reconoce la potestad al Tribunal de emitir precedentes constitucionales vinculantes. Ahora, el precedente vinculante como institución, si bien es establecida en el Código, no es desarrollada en el propio Código Procesal Constitucional. El artículo 7º, más allá de lo que yo he dicho, solamente enuncia formalidades del precedente. Por ejemplo, dice, ¿no?, las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, señalando el extremo de su efecto normativo. Es decir, el Código en el artículo 7º, ¿qué me está diciendo? Oye, tribunal, para que tú emitas un precedente, primero lo tienes que hacer solamente en una sentencia. Dos, esa sentencia tiene que tener la calidad de cosa juzgada, o sea, tiene que fallar declarando fundada o infundada la demanda. Segundo, tú tienes que establecer en qué parte de tu sentencia constituye el precedente o dónde está el precedente. O sea, esto es, el tribunal en una sentencia tiene que decir fundamento 5, fundamento 6 y fundamento 7 constituyen precedente vinculante, y solamente a esos fundamentos yo le voy a dar la calidad de precedente, el resto no. Y finalmente, el Código Procesal está estableciendo de manera totalmente clara que el único que puede emitir precedentes vinculantes constitucionales en nuestro país es el Tribunal Constitucional. Oye, ¿y la Corte Suprema? No, la Corte Suprema no puede. Oye, los jueces que resuelven amparos, habeas corpus en primera y segunda instancia, tampoco. Porque el Código bien claro está diciendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, en nuestro país el único que emite un precedente vinculante es el Tribunal Constitucional. En el derecho anglosajón, y ahí quiero que vean la diferencia, no es así. En el derecho anglosajón la figura del precedente se trabaja totalmente de manera distinta al precedente peruano. Para empezar, en el derecho anglosajón, por ejemplo, hablemos de la Corte Suprema norteamericana, de los Estados Unidos. En Estados Unidos el precedente vinculante constitucional no solamente lo emite la Corte Suprema, lo emiten las Cortes Supremas Federales y también las Cortes Superiores de los Estados Federales. O sea, el precedente no se centraliza solamente en una institución jurisdiccional, sino que se dispersa en todas las instituciones jurisdiccionales. Ahora, claro, lógicamente, el precedente que va a tener mayor fuerza, mayor vigor, mayor alcance, es el precedente del órgano que está en el vértice del sistema, que en este caso de Estados Unidos es la Corte Suprema norteamericana. Pero eso no significa que porque el precedente de la Corte Suprema sea el más fuerte, sea el único. No, porque las demás Cortes federales también emiten precedentes. Por otro lado, usted comienza a buscar en todas las leyes norteamericanas y no va a encontrar ninguna ley que reconozca el precedente vinculante. El precedente vinculante norteamericano es una creación jurisprudencial, es una técnica jurisdiccional. Y allá no es necesario que esa técnica, para que tenga validez, la coloquen en un código, en una ley. No, no interesa. Basta con que las Cortes lo reconozcan como tal y la utilicen para que tenga tanto vigor como cualquier otra institución reconocida en una ley o en un código. Lo que pasa es que ahí entramos a la diferencia, el derecho anglosajón, y todos ustedes saben, la gran diferencia entre el derecho anglosajón, el common law y el civil law, es que el common law tiene como base, como fuente principal, la jurisprudencia y no la ley. En cambio nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? No, si vamos a establecer o reconocer un precedente vinculante al tribunal, tiene que estar en una ley, porque si no está en la ley, nadie le va a hacer caso. Y ahí ya te das cuenta que la institución importada de otra familia jurídica como que ya tiene problemas de adaptación, porque en Estados Unidos eso no es necesario. Otra situación, en Estados Unidos la Corte Suprema norteamericana, por ejemplo, cuando emite un precedente, jamás le va a decir a los jueces, oye, por si acaso, mira, acá está mi sentencia y fundamento tal es el precedente. Ya no, mira, acá está el precedente, no te vayas a olvidar, ese es el precedente. En Estados Unidos eso jamás vas a encontrar.
En Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema emite la sentencia y en ningún momento dice en qué parte de la sentencia está el precedente. Será función de los jueces inferiores descubrir cuáles son los fundamentos de esa sentencia de la Corte Suprema que constituyen el precedente vinculante. Y entonces ahí entramos a un terreno que en nuestro país no se conoce. Ustedes se hacen la pregunta, oye, pero si la Corte Suprema emite una sentencia y no dice en qué parte de la sentencia está su precedente, ¿cómo los jueces descubren el precedente? ¿A través de qué? ¿De qué se valen? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos los jueces acuden a una técnica de distinción. La técnica de la distinción entre la ratio decidendi y la obiter dicta. ¿Qué cosa es la ratio decidendi y qué cosa es la obiter dicta? En Estados Unidos esto se tiene muy claro y es más, desde los primeros ciclos en las universidades o en las escuelas de derecho se les enseña a todos los jóvenes a hacer esta distinción. Aquí en el Perú, por ejemplo, eso no existe. Y tendría que existir porque ahorita estamos viviendo en un estado constitucional donde las sentencias del tribunal con precedente son tan válidas o hasta mucho más válidas que las propias leyes. Y lastimosamente ustedes, muchachos, no conocen esa realidad. Recién la conocen cuando salen de las universidades y se encuentran con una realidad totalmente distinta. Mientras que el profesor en la escuela, en la facultad, le decía, a ver, lean el artículo 1, artículo 2 del Código Civil, del Código Penal, del Código Laboral, salen afuera y se encuentran con que el Tribunal Constitucional tiene un precedente vinculante donde ha establecido que ese artículo del Código ya no debe interpretarse como textualmente dice, sino se debe interpretar de manera distinta. Y usted dice, no, pero a mí me enseñaron. No, señor, es que el tribunal emitió un precedente y ya cambió. Pero eso no me enseñaron. Bueno, recién dése por enterado. O sea, se dan cuenta que todo eso influye. Esto también eso significa que hace tiempo las facultades de Derecho en nuestro país tendrían que haber cambiado la currícula y comenzar a enseñar jurisprudencia o precedentes. Pero no lo hacen y eso es un tremendo problema para todos los abogados que comienzan a salir de las facultades. Se encuentran con una realidad totalmente distinta en la praxis jurisdiccional. Aquellos que van a ser jueces, aquellos que van a ser fiscales o aquellos que van a ser abogados y van a litigar. Se encuentran con algo totalmente distinto que nunca le enseñaron en la universidad. Entonces, regreso. ¿Qué cosa es la ratio decidendi? En Estados Unidos se tiene muy claro que la ratio decidendi son aquellos fundamentos de la sentencia que sirven para resolver directamente el caso en concreto. Fundamentos que tú desde el momento que lo lees ya sabes qué es lo que la Corte Suprema va a resolver, porque la Corte ya está diciendo, ¿no? En el presente caso, en el caso de auto se ha vulnerado el derecho, ya está resolviendo. Los fundamentos de la ratio decidendi son aquellos fundamentos que si no están en la sentencia, es imposible que se llegue al fallo. Obligatoriamente tienen que estar porque constituyen la justificación del fallo que va a emitir la Corte Suprema. Pero así como están los fundamentos de la ratio decidendi, tú te vas a encontrar con otro tipo de fundamentos que constituyen los que se denominan fundamentos de la obiter dicta. Oye, ¿qué cosa es la obiter dicta? La obiter dicta son aquellos fundamentos que no sirven para resolver el caso, pero donde la Corte Suprema norteamericana desarrolla instituciones afines, realiza una labor pedagógica, enseña, pero no sirve para resolver el caso. O sea, por ejemplo, si tú tienes un fundamento de la obiter y ese fundamento no está en la sentencia, no pasa nada, porque igual la sentencia tiene su ratio decidendi y igual se va a resolver el caso. ¿Pero por qué están estos fundamentos de la obiter? Porque la Corte de repente quiere desarrollar alguna institución, de repente quiere hacer una labor pedagógica que se desarrolle, se amplíe, se explique una institución que no está tan clara. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema norteamericana emite una sentencia. No te dice dónde está el precedente. Y entonces, ¿qué hacen los jueces? El juez inmediatamente baja la sentencia de la Corte Suprema y comienza a hacer la distinción. ¿La distinción de qué? ¿Cuáles son los fundamentos de la ratio y cuáles son los fundamentos de la obiter dicta de esa sentencia? ¿Por qué? Porque una vez que hace la distinción,
los jueces dejan de lado los fundamentos de la obiter dicta y se centran directamente en los fundamentos de la ratio decidendi y de la sentencia de la Corte. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se dice claramente lo siguiente: el precedente vinculante es aquella regla jurídica que aparece en un caso en concreto y que sirve para resolver ese caso. El precedente entonces es una regla jurídica que el juez crea para resolver el caso. Y entonces los jueces norteamericanos se preguntan: ¿y qué fundamentos de la sentencia resuelven el caso? Los fundamentos de la ratio decidendi. Entonces, ¿dónde está el precedente vinculante? Lógicamente, pues, está en los fundamentos de la ratio. Y entonces, a partir de allí, comienzan a querer aplicar los fundamentos de la ratio decidendi a su caso en concreto, y cuando encuentran el fundamento de la ratio que sirve para resolver el caso que está viendo el juez, entonces dice: perfecto, ya descubrí el precedente vinculante. El precedente vinculante de la sentencia sería ese fundamento. Entonces, allá en Estados Unidos, el tribunal, o en este caso la Corte, no impone el precedente. El juez lo descubre a partir de la técnica de distinción entre ratio decidendi y obiter dicta. ¿Por qué? Porque se sabe muy bien que el precedente vinculante solamente puede estar en la ratio decidendi, porque el precedente es una regla jurídica que resuelve directamente el caso. ¿Y cuál de las dos, obiter o ratio, resuelven el caso? Los fundamentos de la ratio decidendi, por supuesto. En el Perú, entonces, ¿qué pasa? En el Perú no. El Código Procesal Constitucional bien claro dice que es el Tribunal Constitucional el que establece en qué parte de su sentencia se encuentra el precedente. Y entonces uno se pone a preguntar: oye, ¿por qué no fue igual si se supone que esta institución es del derecho anglosajón? ¿Por qué no se dejó aquí que los jueces descubrieran el precedente, como sucede en el common law? Cuando el Código Procesal fue creado, y fue creado por profesores de Derecho Constitucional expertos en la materia, entre ellos Domingo García Belaúnde, Samuel Abad, Danos Ordóñez, entre otros, los creadores del código, en el anteproyecto, cuando se estableció la figura del precedente en el artículo 7º, habían establecido lo siguiente. Dijeron, ¿no? A ver, vamos a establecer el precedente y vamos a hacer la redacción del artículo 7º de la siguiente manera: las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante. Punto. Nada más. Y se dijo, y no se va a decir que el tribunal no. ¿Para qué? Que sean los propios jueces los que lo descubran, el precedente. Al igual como sucede en los Estados Unidos y en otras partes, en otros países del derecho anglosajón. Cuando el anteproyecto del Código fue discutido en el Congreso de la República, los congresistas, básicamente Natalia Primo, que estaba en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, levantó la mano y dijo: señores, no podemos aprobar el artículo 7º del Código de esa forma. Y le dijeron: ¿pero por qué no? Porque hay una situación que no ha sido observada. En Estados Unidos no es necesario que la Corte Suprema diga en qué parte de su sentencia está el precedente, porque los jueces son capos allí en distinguir ratio decidendi y obiter dicta. Todo el mundo sabe qué cosa es la ratio y qué cosa es la obiter. Hasta los estudiantes de derecho, desde los primeros ciclos, los profesores le ponen una sentencia y le dicen: descubra usted la ratio decidendi y la obiter dicta, y me lo dicen. O sea, ya ahí ellos están acostumbrados a hacer esa distinción. En cambio, el congresista Natalia Primo dijo: en el Perú, traigan a cualquier juez y pregúntenle qué cosa es la ratio decidendi y la obiter dicta, y no va a saber decir qué cosa es. Nadie sabe aquí qué cosa es ratio decidendi y obiter dicta. Es algo nuevo. Ni siquiera los jueces de la Corte Suprema. Me atrevería a decir que ni siquiera los propios jueces del Tribunal Constitucional en su momento. Porque eso es nuevo. Y entonces, si dejamos así el código, esto va a ser un caos. Porque mañana un juez va a venir y va a decir: no, para mí este fundamento es el precedente. Y otro va a decir: no, para mí ese fundamento no es el precedente, es otro. Y al final va a ser todo un desorden y un caos total.
porque no se sabe qué cosa es ratio decidendi y obiter dicta. Y es cierto, era cierto. Y es más, hasta el día de hoy, yo que le dicto clases a jueces y fiscales, 20 veces le repito qué cosa es ratio decidendi y obiter dicta, y 20 veces me preguntan lo mismo, porque no saben. Bueno, yo preparo para el Consejo Nacional de Magistratura, para los exámenes de ascenso, la ratificación y para el nombramiento, y de verdad me sorprende. Por ejemplo, tengo una jueza que es jueza superiora, 20 veces le he dictado la misma clase y 20 veces la punta. Y yo no sé, yo digo, por Dios, ¿verdad? Porque no tienen la culpa ellos tampoco. Lo que pasa es que esto es nuevo. Cuando ellos estudiaron, peor todavía, el derecho constitucional lo llevaron en un ciclo. No sabían ni siquiera qué cosa era, cuál era la función en un tribunal constitucional. Es chocante para ellos. Si para los estudiantes de derecho que están saliendo es chocante porque la currícula no cambia, peor para las generaciones anteriores, que nunca llevaron derecho constitucional. Ese es el problema de traer cosas de afuera y no saberlas adecuar en toda su magnitud. No se trata de que solamente el tribunal y los jueces lo entiendan. Las facultades de derecho tienen que adecuar sus currículas también a eso, si no, ¿de qué estamos hablando? Todo va a ser un desorden como está ocurriendo. Entonces, se dijo, ¿no? Los jueces no saben qué cosa es ratio decidendi y obiter dicta. Entonces, hasta que no sepan, mejor que sea el propio Tribunal Constitucional el que diga en qué parte de su sentencia está el precedente. Y por eso que se le agregó al artículo 7º el párrafo que dice, ¿no? El Tribunal Constitucional determinará en qué parte de su sentencia constituye el precedente vinculante. Y con eso rompemos con el derecho anglosajón, porque el precedente en el derecho anglosajón no viene impuesto, sino que es descubierto. Aquí no hay necesidad de que el juez descubra nada. El juez simplemente tiene que fijarse en qué fundamento el tribunal ha dicho que es precedente para poderlo aplicar. Punto. El problema es que en el Congreso de la República, si bien se dieron cuenta que los jueces eran casi ignorantes en el tema de la ratio decidendi y la obiter dicta, no se dieron cuenta también que los propios magistrados del Tribunal Constitucional compartían la misma ignorancia con los jueces. Y entonces, ¿esto qué dio pie? Dio pie a que el Tribunal Constitucional establezca precedentes a diestra y siniestra, como si de leyes se tratara. Y muchas veces ustedes revisan, por si acaso son 50 sentencias del tribunal con 50 precedentes vinculantes en la página web del tribunal. Ahí la pueden encontrar. Y además, los 50 precedentes están relacionados a distintos temas. El tribunal ha emitido precedentes en materia penal, laboral, constitucional, tributaria, arbitral, civil. Imagínense, se ha metido en todas las ramas del derecho a través de precedentes. Y si ustedes hacen un análisis de los 50 precedentes, 30, así de repente exagerando, haciendo pues, digamos, siendo muy buenos, muy bonachones, podemos decir que de esos 30 precedentes sí se encuentran en ratio decidendi, así resuelven el caso. Pero hay una cantidad de 20 aproximadamente que no tienen nada que ver con el caso en concreto y que simplemente el tribunal los ha establecido porque se le dio la gana de establecerlo y punto, porque el código en ningún momento le dice que él está obligado a emitir el precedente en la ratio y por lo tanto el tribunal emite precedente en cualquier parte de su sentencia sin interesar si el fundamento que está convirtiéndolo en precedente resuelve o no resuelve el caso en concreto. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, del precedente vinculante en nuestro país. El Tribunal Constitucional, por justamente el código no establecerle que solamente el precedente debe estar en la ratio, emite el precedente en cualquier parte de su sentencia. Y ya más el precedente parece una ley que a ellos se les ocurre implantar y punto, ¿no? Y eso es algo muy cierto. Por otro lado, en Estados Unidos, alrededor del precedente vinculante, se han desarrollado una serie de instituciones, como la ley
el precedente vinculante no puede ser pétreo ni absoluto. Si la realidad mañana cambia, lógicamente el precedente vinculante también tendría que cambiar. Y entonces allá en Estados Unidos, para cambiar de precedente, se utiliza una técnica jurídica. Esa técnica jurídica de cambio de precedente se conoce con el nombre de overruling, cambio de precedente por otro precedente. Y queda claro, por ejemplo, que el único que puede cambiar de precedente es el órgano que lo emite. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la Corte Suprema se emite el precedente y lo quiere cambiar, solamente ella puede cambiar su propio precedente. Igual las Cortes Federales e igual las salas superiores, en el caso de los Estados Unidos. En el caso peruano, como el tribunal es el único que emite el precedente, solamente el tribunal podría cambiar. Y a esa técnica de cambio se le llama overruling. En el caso peruano, esa técnica la hemos tenido que traer también, porque es lógico, el precedente no puede ser pétreo, y por más que el código no lo reconozca, es una institución propia, innata al precedente. Teníamos que traerla, teníamos que incorporarla. Y el Tribunal Constitucional la trae, la incorpora en su ordenamiento. Pero también viene la cuestión de cómo la incorpora y cómo la aplica. Para hacer overruling, en Estados Unidos esa técnica al menos se puede hacer bajo dos efectos en el tiempo. Se habla, por ejemplo, de un prospective overruling y se habla de un retrospective overruling. Prospective overruling es cuando se cambia de precedente y el nuevo precedente solamente se aplica a los casos futuros. Oye, ¿y el caso donde se está cambiando el precedente? No, el caso sigue y se le aplica el precedente anterior. Esto es para no quebrar las reglas de juego. ¿No? Si yo interpuse una demanda y lo hice bajo unas determinadas reglas de un precedente, por ejemplo, de la Corte Suprema Norteamericana, lo mínimo que espero es que si la Corte Suprema Norteamericana me va a cambiar las reglas, me las cambie a futuro, que no me afecte a mí, por una cuestión de seguridad jurídica. Y a eso se llama prospective overruling, cambio de precedente pero solamente a futuro. En el caso del retrospective overruling ocurre lo contrario. Se cambia de precedente, pero el precedente inmediatamente se aplica a los casos en trámite y al caso donde se está cambiando. Oye, ¿y por qué se hace eso? Muchas veces se hace porque el nuevo precedente, claro, te cambia las reglas de juego, pero te las cambia para bien tuyo. O sea, es más garantista, protege más tus derechos. Y si protege más tus derechos, lógicamente yo me siento contento de que me cambie esas reglas de juego. Porque no me va a perjudicar, al contrario, me va a proteger más todavía mis derechos. Pero en el caso peruano, la cosa es un desorden total. Cuando el Tribunal Constitucional debe aplicar prospective, aplica retrospective. Y cuando debe aplicar retrospective, aplica prospective. O sea, un desorden total. Y es el mismo Tribunal Constitucional el que termina rompiendo y vulnerando derechos fundamentales. Por ejemplo, les voy a contar un caso así, que está en boga hasta el día de hoy, sigue ese caso problemático, y ha sido el caso a través del cual el Tribunal Constitucional actual se ha dividido. Es el caso Rosalía Huatuco, el expediente 5854-2014, proceso de amparo TC. Este precedente, por ejemplo, es muy controversial, porque hasta antes de este caso, el Tribunal Constitucional tenía una línea. ¿Qué pasaba en este caso? Una señora trabajaba como asistenta del Poder Judicial y estaba contratada a plazo fijo. Resulta que en un determinado momento ya no la deciden contratar. Y entonces ella interpone una demanda de amparo porque considera que se le ha afectado su derecho al trabajo. Y dice, ¿no? Sí, me contrataron a plazo fijo, pero me han contratado de manera tan permanente que ese contrato ya se desnaturalizó. Y por lo tanto ya debería reconocerse un contrato a plazo indeterminado. Por lo tanto, juez constitucional, te pido que declare fundada mi demanda, me reincorpores a mi puesto laboral, pero como trabajadora a plazo indeterminado. ¿Correcto? ¿Y la señora en qué se basa para decir eso? Se basa en toda una línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. El tribunal decía, sí, si te afecta su derecho al trabajo y por más que te hayan contratado a plazo fijo, se ha desnaturalizado el contrato, fundada la demanda, te están vulnerando tu derecho al trabajo.
Presenta la demanda y el procurador del Estado contesta la misma una vez que le notifican, y el procurador dice, ¿no? Juez constitucional, sí, está bien, pues la señora está diciendo todo eso, pero hay un detalle. La señora trabajaba para el sector público. Está bien, un contrato del sector del régimen privado, pero labora en el sector público, es secretaria judicial. Entonces, en esos casos, no solamente se debe entender el régimen privado de manera aislada, se debe entender el régimen privado de concordancia con las normas del régimen público. Y dentro de las normas del régimen público está la ley 28.175, la ley marco del empleo público, que claramente dice lo siguiente: para que un trabajador esté en el Estado, tiene que haber entrado mediante el principio de meritocracia. Oye, ¿esto qué significa? Que tiene que haber concursado para una plaza vacante con un presupuesto predeterminado. Si no entró por concurso, no puede pedir ninguna reposición ni nada de eso. La señora nunca entró por concurso, entonces ¿de qué reposición va a hablar? En todo caso, si se le afectó su derecho al trabajo, solamente podría demandar una indemnización, pero esto es en la vía laboral, no en la vía constitucional. Por lo tanto, declara improcedente la demanda. El juez le dice al procurador: señor procurador, muy bonita su interpretación, pero yo me guío por la interpretación del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, a través de toda una línea jurisprudencial, de una serie de sentencias, ha dicho que no interesa si la persona entró o no entró por concurso. Basta con que se le afecte su derecho al trabajo y puede pedir reposición. Listo. Y le declara fundada la demanda. El procurador apela. La sala de segunda instancia agarra y dice: no, juez, está bien, pues el tribunal ha dicho eso, pero yo le voy a hacer caso al procurador, porque acá todos tienen que entrar por meritocracia. Por lo tanto, revóquese la sentencia de primera y declárese improcedente la demanda. El caso sube al tribunal. ¿Y qué creen que el tribunal hace? El tribunal comienza a hacer todo un desarrollo del caso. Del caso no, de la cuestión del régimen privado y el régimen público, y llega a la siguiente conclusión. Bueno, nosotros hemos tenido una línea jurisprudencial determinada, sí, eso es cierto, pero vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla porque tiene razón el procurador y tiene razón la sala. Para entrar al Estado, todos nos debemos regir por el principio de meritocracia. Por lo tanto, a partir de ahora, precedente vinculante, solamente podrá reclamar reposición un trabajador en el Estado siempre y cuando haya entrado por concurso. Si no ha entrado por concurso, no tiene nada que reclamar, al menos de reposición. Podrá reclamar una indemnización, pero en la vía laboral, no en la vía constitucional. Nadie le puede dar reposición a alguien que no ha entrado por concurso. Listo, cambió. Pero eso no es todo. El tribunal dice: muy bien, pero ya que hemos cambiado de precedente, vamos entonces a decir bajo qué efectos en el tiempo vamos a establecer el precedente. Y uno dice: bueno, tribunal, estás cambiando. Lo mínimo que espero es que tú hagas un prospective, o sea, lo cambies a futuro, porque hay habían un montón de demandas en trámite de trabajadores como la señora. ¿Qué culpa tiene un trabajador de que cambie el tribunal a última hora las reglas de juego? Tendría que respetarlas. ¿Y qué hace el tribunal? No. La aplicación en el tiempo va a ser bajo la técnica del retrospective overruling. Es decir, jueces, todas las demandas que están en trámite de trabajadores que están pidiendo reposición sin haber entrado por concurso, declárense improcedentes y mándenlas todas a la vía laboral. O sea, cambia abruptamente las técnicas, las reglas de juego. Fíjense, establece el precedente, pero una cosa curiosa: hasta aquí el tribunal no ha resuelto el caso. Ni siquiera ha resuelto, ni siquiera ha visto el caso. Y fíjense lo que va a pasar. Bueno, ya está el precedente, ya establecí el precedente, ya lo cambié, ya dije cómo se va a aplicar. Ahora voy a resolver el caso. A ver, la señora ha interpuesto demanda de amparo y está pidiendo de que la reincorporen. Ojo, la señora no ha entrado por concurso, pero de todas maneras, para aplicarle el precedente, primero tenemos que determinar algo: si a la señora se le afectó o no se le afectó su derecho al trabajo.
¿no? Para ver si ha habido o no ha habido desnaturalización. Y el tribunal dice, a ver, una primera situación para que hubiera habido desnaturalización es que la señora hubiese firmado el contrato y hubiese sido engañada, es decir, hubiese firmado el contrato sin saber que era contrato a plazo fijo. Bueno, analizo el expediente, no, la señora bien sabía que era un contrato a plazo fijo. Descartada esa primera forma de desnaturalización. Otra, que la señora haya firmado el contrato a plazo fijo para una labor determinada y terminó haciendo otra. Bueno, en el caso no, la señora fue contratada para secretaria judicial y siempre hizo eso. Y una última forma de desnaturalización, que la señora hubiese firmado el contrato a plazo fijo y una vez terminado el contrato a plazo fijo, ella se hubiera quedado laborando. Obviamente ahí se había desnaturalizado, pero tampoco sucedió, porque una vez que terminó su contrato, a la señora la sacaron. Entonces, dice el tribunal, conclusión, no ha habido desnaturalización. Y si no ha habido desnaturalización, no se ha vulnerado el derecho al trabajo. Fallo declarando infundada la demanda y estableciendo como precedente vinculante las reglas establecidas en líneas anteriores. Pregunta, ¿el precedente que estableció resolvió el caso? Nunca lo resolvió, porque para que el precedente resolviera el caso, ¿qué tendría que haber pasado? Se tendría que haber desnaturalizado el contrato, se tendría que haber probado que a la señora sí se le afectó el derecho al trabajo y ahí recién entrábamos a la controversia. ¿Qué pasa con esta señora que ha entrado al sector público sin concurso? Pero eso nunca se tuvo que analizar, puesto que a ella nunca le afectaron su derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo tenemos un precedente vinculante que nunca estuvo en una ratio decidendi? Nunca resolvió el caso. Más parece una ley que el tribunal impuso a la fuerza, porque se le ocurrió. Y todavía lo establece rompiendo y quebrantando derechos, porque te cambia las reglas de juego a última hora. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de un precedente vinculante con una serie de debilidades que presenta esta institución en nuestro país. Por último, para culminar, ¿puede hablarse de fortaleza? Sí. El precedente, si en algo ha servido, es para unificar criterios y para darle un rumbo, un objetivo definido a las cuestiones constitucionales. Pero en ese ámbito, por ese objetivo, no se puede tampoco desnaturalizar la institución. Tendría que trabajarse en aras de mejorarla. Y eso pues va a llevar todo un tiempo. Recuerden, y ahí vuelvo a, no que justifique al tribunal, porque yo no trabajo con el tribunal, yo lo critico al tribunal a cada rato, hasta me he peleado con un magistrado del tribunal que me ha bloqueado del Facebook porque paro criticando su sentencia. Y lo hago porque estoy en mi derecho de libertad de expresión, yo no trabajo para el Estado, ni nunca lo voy a hacer. Soy independiente y puedo decir las cosas a mí de frente, sin importar las consecuencias, no me subordino a nadie. Pero no, si algo hay que decir, es que no es la Corte Suprema, pues el Tribunal Constitucional peruano. Todavía recién vamos camino a eso. La Corte Suprema tiene 200 años, es la Corte Suprema más respetada de todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta que el tribunal debe tener muy claro algo que dijo Alexis de Tocqueville. Ustedes lo han escuchado a Tocqueville, La democracia en América. Y Tocqueville dijo algo, y con esto termino, que creo que debe llamar a la reflexión al tribunal peruano y a todos los tribunales en el mundo, porque ojo, el Tribunal Constitucional peruano no es el único que presenta problemas, ¿ah? La Corte Constitucional colombiana también lo tiene, la Corte Suprema paraguaya también lo tiene, el propio Tribunal Constitucional español lo tiene, y yo lo digo porque yo he conversado con muchos colegas de esos países porque he estado en ellos y presentan problemas también similares a nuestro, la dictadura de los tribunales. Pero invoco las palabras de Tocqueville. Tocqueville decía así: si mañana en Estados Unidos el presidente de la República se equivoca, Estados Unidos se para y sigue adelante. Si mañana en Estados Unidos el Parlamento norteamericano se equivoca, Estados Unidos se para y sigue adelante. Pero el día en que la Corte Suprema norteamericana se equivoque, ese día hay que temer a la extinción y a la destrucción de los Estados Unidos. Porque es en los hombros de los jueces supremos norteamericanos que descansa el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo escribió Tocqueville a fines del siglo XIX, cuando Estados Unidos todavía no era una potencia, pero iba camino a ello. Tocqueville dice: este país va a ser potencia, estoy seguro de eso, pero mucho depende de sus jueces, cómo salvaguarden y protejan a su constitución y controlen a los otros órganos.
Y fíjense que la Corte Suprema norteamericana se lo puso bien al pecho las palabras de Tocqueville, y justamente fueron protagonistas, y también gran parte de que Estados Unidos sea lo que es producto de sus jueces, de la labor que desempeñan sus jueces. Podemos discrepar con los Estados Unidos, pero hay que reconocer que son un ejemplo de Estado constitucional y a nadie le puede caber duda de ello. Y podemos discrepar que es una potencia, pero señores, pensemos, reflexionemos. Todas las potencias en la historia han sido abusivas, es innato. El imperio del Tahuantinsuyo, nosotros alguna vez fuimos potencia y también imponíamos el orden. ¿Qué hacíamos con los chancas y con los huancas? Le cortábamos las manos y los pies. Porque todos los imperios son así. En vez de estar criticando de que por qué Estados Unidos me hace esto, me hace el otro, señores, luchemos por hacer de nuestro país lo que algún día fue. Regresemos a retomar las riendas del continente sudamericano. Eso es algo que yo siempre digo, y sobre todo a la juventud. En nuestras manos está el futuro del país. Y ojo, estamos viviendo el ocaso. Si nosotros no despertamos, si ustedes, porque ustedes son más jóvenes que yo, no despiertan, el Perú será un bello recuerdo para nuestros hijos o nietos. Porque se está viendo, hay una destrucción, un camino total de destrucción de nuestro país, de su identidad. El fútbol nos une, es lo único de repente, y alguna otra cosa, pero ni eso en unos años nos va a unir. Va camino a la destrucción. Si el Perú no toma las riendas, ustedes los jóvenes se reflexionan, se concientizan y toman desde cada uno luchando de sus trincheras, lastimosamente el Perú va al ocaso. Pero siempre me dicen a mí, oiga doctor, pero usted habla y ya no hay esperanza, mire, todo lo que pasa en el país es una desgracia. Y yo me acuerdo y siempre invoco que la esperanza es lo último que se pierde. Y me aferro a esa esperanza porque también les voy a decir, y con esto ya culmino finalmente, las palabras de Goethe. Reflexión. Wolfgang Goethe, autor del Fausto, del joven Werther, tenía una frase muy reflexiva. Decía, ¿no? La parte más oscura de la noche es la que anuncia el amanecer. Yo creo que el Perú está pasando su parte más oscura, política, social, militar, moralmente hablando. Pero la esperanza es que esta es la parte más oscura, está llegando al amanecer. Yo creo que sí, vamos camino a regresar a lo que algún día fuimos. Ni Chile, ni Brasil, ni nadie. El único que puede regir los destinos de Sudamérica somos nosotros, porque geopolíticamente nos corresponde, por historia y por cultura. Pero está en nuestras manos hacer del país lo que verdaderamente es y devolverle su sitial en América y en el mundo. Los invito a la reflexión. Muchas gracias.